Bueno chicos, estuvimos trabajando en la primera parte de la clase con estas 6 imágenes que ya vimos, están asociadas al circuito productivo de la soja. Ya ordenamos las imágenes como creímos convenientes, es decir, con un orden lógico, desde su plantación hasta su comercialización en forma de milanesa de soja. Y ahora lo que voy a hacer va a ser contarles un poco más, porque yo antes de venir acá a clase hice una pequeña investigación al respecto sobre el circuito productivo de la soja precisamente, y lo que les voy a proponer es que ahora yo voy a explicar, y ustedes vieron que nosotros estuvimos hablando sobre las imágenes y yo les dije como adelanto que cada grupo de imágenes las habíamos agrupado como en momentos, ¿no? Entonces teníamos 3 momentos. Estos 3 momentos corresponden a 3 etapas bien definidas dentro del circuito productivo. Estas etapas se aplican a todos los circuitos productivos. Nosotros vamos a desarrollar las del circuito productivo de la soja. ¿Bien? Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser hablarles un poco de lo que son, bueno, la historia de la soja, del circuito productivo de la soja, de sus etapas, y lo que les voy a pedir es que por favor, chicos, tomen notas, ¿ok? Eso quiere decir que yo les propongo 2 opciones. O lo hacen en forma de cuadro en sus carpetas, es decir, hacen 3 hileras, 3 columnas, porque ustedes ya saben que son 3 las etapas. O pueden hacerlo en forma de título. Eso quiere decir que ponen, bueno, etapa 1 y abajo las características, etapa 2, etapa 3, o si no, en forma de cuadro, las columnas de etapa 1, 2 y 3. ¿Bien? Tomen nota, ¿sí, chicos? Sí, tomen nota, háganme caso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con las notas que ustedes tomen, nosotros vamos a trabajar. Así que por favor presten atención, ¿sí? Presten atención y anoten lo que consideren más relevante. De todas formas, no se preocupen que como adelanto les digo que van a trabajar en grupo, así que si a alguno le falta una cosa, seguramente la anota su compañero, pero por favor tomen nota, ¿bien? Pueden hacerme cualquier tipo de pregunta durante la exposición, así que aquí vamos. Bueno, para empezar tengo para contarles que la soja es de la familia de las leguminosas. Eso quiere decir que es una legumbre. Ustedes saben que las legumbres son como los porotos, como los garbanzos, como las lentejas. Bueno, es de la familia de las leguminosas. Tiene origen asiático, es decir, esta planta se originó en Asia, más precisamente en China. Su cultivo en Argentina comenzó en el año 1960 aproximadamente. Y ahora voy a pasar a explicarles un poco cómo es su circuito productivo, porque es muy controversial el circuito productivo de la soja. Se ha vuelto muy popular en este último tiempo y es más o menos así. A ver, vamos a pasar. Ahora voy a mostrar el pizarrón como lo teníamos organizado. ¿Por qué? Porque voy a ponerle nombre al primer grupo o a la primera etapa. Vamos a ponerle, acá está, sector primario o etapa agrícola. Bueno, ya catalogamos, acá ya pusimos arriba de las 3 imágenes, de las 3 primeras imágenes, sector primario, etapa agraria. Tenemos la imagen de la semilla brotando, tenemos la imagen del campo sembrado, tenemos la imagen de la cosechadora, que ya nos da un indicio de qué se trata esta primera etapa o este primer sector del circuito productivo, ¿bien? Se trata justamente de eso, de la producción de la materia prima. En la primera etapa lo que vamos a ver siempre en los circuitos productivos es la producción o la extracción de la materia prima sin procesar. ¿Bien? Entonces nosotros en el circuito productivo de la soja más específicamente vamos a ver cómo se hace desde cero la plantación de la planta de soja, ¿sí? Hasta su maduración cuando es que da la semilla o los granos de soja, ¿bien? Que es lo que se utiliza en la industria. Igualmente eso lo vamos a ver en las siguientes etapas, pero a ver, lo primero que nosotros tenemos que tener en claro es que no se puede simplemente tirar las semillas en el campo, por así decirlo, y esperar que crezcan, sino que se debe preparar el terreno, que consiste en moverse en una capa superior del suelo, como haciendo surcos. ¿Alguno vio una quinta? ¿Alguno tiene quinta a casa o vieron cómo se hacen las quintas?
Bueno, vieron que tienen que hacer como surcos donde van a ir puestas las semillitas, que aparte de eso tiene que ver con el riego. Bueno, exactamente. Bueno, se hacen los surcos en el suelo o los agujeros en el suelo de la hondura necesaria, es decir, de la profundidad necesaria para que la semilla pueda venir de forma idónea. Luego se inoculan las semillas, que no se utiliza cualquier semilla, que casi siempre se utilizan semillas modificadas genéticamente, ¿sí? Las semillas son modificadas genéticamente, ¿por qué? Porque las semillas modificadas genéticamente están preparadas para soportar las adversidades, que pueden ser la sequía o las inundaciones o las plagas, o justamente lo que se utiliza para combatir las plagas, que son los pesticidas, ¿sí? Se utilizan semillas especiales que ya vienen modificadas o preparadas para resistir a todo este tipo de cosas y asegurar una buena cosecha. Luego lo que se hace de poner la semilla es el riego, que puede ser natural o artificial dependiendo de la zona. Justamente como habíamos hablado antes, dependiendo de en qué zona se encuentre y dependiendo de qué clase de riego se vaya a llevar a cabo a lo largo de toda esta primera etapa, se va a hacer un tipo de calado distinto en el suelo, ¿bien? Por otro lado, se lleva un control exhaustivo de las malezas que se encuentran alrededor. Esto se puede hacer con químicos o manualmente, depende del tipo de cultivo que se esté llevando a cabo. Y luego viene la etapa de la cosecha, que es cuando la planta ya alcanza su maduración, se reproduce, es decir, produce granos, produce semillas y toma un color verde oscuro o pardo. Las semillas son cultivadas con maquinaria agrícola, como nosotros vemos en las imágenes que seleccionamos para el primer grupo, y son almacenadas en general en silos para poder conservar la humedad de la misma y poder tener una calidad óptima. Ahora nosotros vamos a pasar a la categorización y a la definición de lo que es la segunda etapa del sector secundario. Nosotros habíamos puesto segunda etapa anterior, una cosa así. Nosotros tenemos acá las dos imágenes que son, a ver, vamos a pasar acá el pizarrón. Bien, bueno, tenemos un momento que pongo el título arriba de las imágenes, sector secundario o etapa industrial. Bien, ahora que hemos agregado el título al pizarrón, vamos a volver a la pantalla normal. Bien, ahora sí, el sector secundario, a diferencia del sector primario, nosotros ya tenemos la materia prima, es decir, tenemos la planta de soja, ya hemos cosechado la planta de soja. Lo que vamos a hacer ahora es ver la etapa industrial, se llama sector secundario o etapa industrial. En esta etapa lo que se hace es separar la semilla de soja, los granos de soja, del resto de la planta cosechada. ¿Por qué? Porque no todo sirve para lo mismo. Para lo que es la industria alimenticia, nosotros utilizamos los granos de soja, que se utilizan para hacer harina, para hacer leche, para hacer tofu, para hacer aceite, para hacer proteína de soja, para hacer todo lo que nosotros consumimos. Y por otro lado, también se procesa lo que queda de la planta, el resto de la planta, porque se utiliza para forraje, es decir, para alimentación del ganado. ¿Ok? Entonces, tenemos los granos, tenemos la planta y también hay otro tipo de productos que se elaboran que no son para fines alimenticios, como lo son, por ejemplo, la lecitina de soja y el biodiesel. Ustedes saben que se hacen combustibles de origen vegetal. Bueno, exactamente. Entonces es así que nosotros tenemos varios productos, ¿bien?, que se procesan en esta segunda etapa llamada etapa industrial. ¿Vieron la diferencia, no? O sea, en la primera etapa nosotros producimos la materia prima. Tenemos la producción de la planta de soja íntegra, de principio a fin del ciclo de la vida de la planta de soja. Nosotros en el sector secundario tenemos lo que es
el procesamiento de toda la materia prima. Nosotros la transformamos a la materia prima en otra cosa. Bien. Y ahora vamos a pasar a lo que es la etapa terciaria, perdón, sector terciario, etapa comercial. Vamos a ponerlo en el pizarrón. Y nosotros le habíamos asignado esta tercera etapa a la imagen relacionada con la milanesa de soja. Ahora que ya tenemos el título, volvemos, vamos a la pantalla y ahora sí. Bueno, cuando termina todo lo que es el procesamiento industrial de la soja, se transporta y se distribuye. Ahora bien, hay que prestar atención acá. ¿Por qué? Porque por un lado se distribuye la semilla y por el otro lado se distribuyen todos los bienes producidos en base a materia prima, es decir, en base a lo que son las semillas, plantas, etc. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un producto final, un producto refinado como puede ser la milanesa de soja que nosotros estábamos viendo, y por otro lado también se comercializa la semilla íntegramente. Yo quiero que presten atención a esto. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos clasificado que el barco que estaba llevando semillas, que estaba cargado de semillas, nosotros lo habíamos clasificado como parte del sector secundario. ¿Por qué? Porque estaba llevando semillas, según nosotros argumentamos, hacia algún tipo de fábrica o hacia la industria. Bien, disculpen, estoy mirando el pizarrón. Entonces, nosotros habíamos clasificado de esa forma, pero lo que nos dice la descripción del sector terciario o de la etapa comercial es que también se puede comercializar íntegramente la semilla. Es decir, se comercializa la semilla en sí misma y esto se suele dar más que nada en lo que es el comercio hacia el exterior. Es decir, la exportación de semilla, cuyo principal comprador nuestro es China. El principal consumidor de semillas de soja en el mundo es China. Y aquí concluye lo que fue la explicación sobre el circuito productivo de la soja. Ahora sí, yo les había dicho que tomen nota, por favor, de todo lo que iba diciendo, de que anoten las cosas que les parecían más importantes. Ahora, ¿tienen alguna duda? ¿Hay alguna duda que haya quedado con respecto a las tres etapas? ¿Todos notaron bien? ¿Quieren hacer un repaso en el pizarrón al respecto? Tenemos la etapa agraria o el sector primario, bien, que es donde se produce o se extrae la materia prima. Tenemos el sector secundario o etapa industrial, que es donde se procesa, bien. Y tenemos el sector terciario o etapa comercial, que es donde se distribuye y se comercializa el producto final terminado. ¿Ok? Bueno, ¿tiene alguna duda alguien? ¿No? ¿Todos pudieron anotar todo? Si no pudieron anotar todo, les faltó algo, no se preocupen, porque ahora vamos a hacer un trabajo en grupo, vamos a hacer un trabajo colaborativo. Yo les voy a pedir que por favor armen grupos de no más de 4 personas, no pueden ser 5, no pueden ser 6, no más de 4 personas por favor, así tenemos para trabajar bastante. Y les voy a ir repartiendo un material, ¿ok? Mientras ustedes se organizan. Bueno, van a ver que a cada grupo le voy a dejar un artículo periodístico y todos hablan de distintos aspectos, pero todos relacionados a la producción de la soja. Por eso les dije que pueden tener los apuntes, porque ustedes lo que tienen que hacer es una tarea de relación. Tienen que reflexionar y relacionar lo que vimos con el artículo periodístico que ahora les voy a ir dejando a cada grupo, ¿ok? Bueno, así que vamos a ver las preguntas que tienen, que están incluidas al final de cada fotocopia, al final de cada texto, ¿ok? Bueno, así que vamos a ver. La primera dice, ¿con qué etapas del circuito productivo de la soja se relaciona el artículo? ¿De qué manera se vinculan? Bien, ustedes acá tienen que establecer relación entre lo que estuvimos viendo, entre lo que anotaron y el artículo periodístico. En la segunda pregunta dice, ¿qué actores aparecen mencionados? ¿Qué rol cumple cada uno? Bueno, acá ustedes tienen que analizar, a ver a quién se menciona en el artículo periodístico y cómo ustedes lo enlazan con eso que estuvimos viendo, ¿sí? Con el transporte, con la industria, con la producción, por ahí va la cosa. Ahora, la 3 dice, ¿qué problemáticas? A ver, ahí justo agarré una fotocopia que está manchada.
Ahí está. ¿Qué problemática presenta el artículo? ¿Qué posibles soluciones ofrece? Conversen en el grupo y elaboren una reflexión sobre ellas. Bueno, esto es libre. O sea, ustedes tienen que identificar cuál es la problemática que presenta el artículo y según ustedes, a ver de qué forma podría solucionarse este problema. ¿Bien? Así que ahora voy a ir pasándosela, voy a repartírsela a cada grupo y vamos a empezar a trabajar.